Padre del menonita injustamente preso cuenta su verdad. Que son ellos, como una inventadera, ha habido torturas, ha habido, es su verdad. El ministro solamente ha informado a la prensa, estos son violadores, y todos nosotros en nuestras casas creyendo esa verdad. Ay, porque eso somos humanos y lo primero que vemos es lo que creemos. Sí, son violadores, es verdad, estos menonitas son violadores, lo primero que pensamos es eso. Pero atrás de eso no nos ponemos a pensar si es verdad o no, porque no es así. Imagínense, hay dos casos de dos menores que ni siquiera hay uno que es enfermito y que es el autor del spray. ¿Dónde está el spray? Sepamos el otro lado, no solamente lo que la prensa informa del lado de la parte de esos ministros. Ellos son afectados y miles de colonias tienen miedo de perder sus tierras, miedo de ser torturados, les meten miedo a las mujeres, de que van a ser violadas también, de que fulano pagan, corren mucho dinero. Cada abogado que toma el caso, a la mitad se dobla para el otro lado. Entonces, por favor, aquí le cedo la palabra a uno de ellos que habla con el dolor en el corazón. Gerardo, yo soy Gerardo Hernández de Tres Cruces. Me han llevado mi hijo, lo postraron en un cuarto muy feo y lo presionaron para que él lo habla, que él conoce el spray y no conoce nada. Cuando lo largaron de 3 metros, me gritó, dijo que papá, yo tenía que mentir harto. Y ellos no, esas palabras no lo escuchan. Ellos lo escuchan nomás sus palabras de mentira y la plata que están metiendo a mí. Lo postraron a mí igual, para que dice que yo apoyo a mi hijo. Pues nada más me hicieron mal, ya son 2 años, me dejaron yesca ya. Yo vendí mi vaca lechera, mi vaca engorde, vendió maquinaria para salvar a mi hijo y no hay salvación hasta ahorita. Sigue en Pamazola sin inocente y estoy gastando plata, no hay ayuda. Por eso estoy con mi señora, y ella igual estamos enfermos de esas cosas. No hay ayuda, no hay justicia y no sé cuándo va a acabar ese problema. Parece que no voy a aguantar, ya yo soy tercera edad, puede ser que yo no lo aguanto, pero es todo con mentira y me rechazaron para que yo no vaya a la iglesia. Ese no me interesa, me interesa el corazón, que hablan la verdad. La mentira no quiero yo.